Piense y hágase rico. Napoleón Hill. El tercer paso hacia la riqueza es la autosugestión, el medio para influir en el subconsciente. Autosugestión es un término que se aplica a todas las sugestiones y a todos los estímulos autoadministrados que llegan a la mente de una persona a través de los 5 sentidos. En otras palabras, la autosugestión es la sugestión de uno mismo. Es el agente de comunicación entre la parte de la mente donde se lleva a cabo los pensamientos conscientes y la otra parte de la mente donde yace la acción de la mente subconsciente. Los pensamientos dominantes que uno permite que permanezcan en la mente consciente, el que esos pensamientos sean positivos o negativos, no altera el mecanismo. Llegarán a la mente subconsciente y ejercerán influencia sobre ella, gracias a la ley de la autosugestión. Ningún pensamiento negativo o positivo puede entrar en la mente subconsciente sin la ayuda del principio de la autosugestión, excepto los pensamientos que se captan como destellos de discernimiento o inspiración. En otras palabras, la mente consciente y pensante capta y procesa todas las impresiones sensoriales que se perciben a través de los 5 sentidos. Estas impresiones pueden pasar a la mente subconsciente o ser rechazadas a voluntad. Por tanto, la facultad consciente sirve como un guardia externo a la entrada del subconsciente. La naturaleza ha diseñado al hombre de tal manera que tiene un control absoluto sobre el material que llega a su mente subconsciente a través de sus 5 sentidos, aunque eso no significa que esta afirmación deba interpretarse diciendo que el hombre siempre ejercita ese control. En la mayoría de los casos no lo ejercita, y eso explica por qué tanta gente vive en la pobreza. Recuerdo que se ha dicho sobre la semejanza que existe entre la mente subconsciente y un jardín fértil, en donde las malas hierbas crecerán en abundancia si no se siembran semillas de plantas más provechosas. La autosugestión es el agente de control a través del cual un individuo puede alimentar voluntariamente su mente subconsciente con pensamientos de naturaleza creativa o permitir por negligencia que los pensamientos de naturaleza destructiva se infiltren en ese rico jardín de la mente. En el último de los 6 pasos descritos en el capítulo 1, se le pidió que leyera en voz alta 2 veces al día el enunciado escrito de su deseo de dinero y que se viera y se sintiera como si ya tuviera ese dinero en las manos. Al seguir esas instrucciones, usted comunica el objeto de su deseo directamente a su mente subconsciente, en un espíritu de fe absoluta. Al repetir ese procedimiento, usted crea voluntariamente hábitos de pensamiento que favorecen sus esfuerzos para transmutar el deseo en su equivalente monetario. Este procedimiento no se limita solo a ganancias monetarias, puede usarse para ayudarle a lograr cualquier cosa que desee ardientemente, siempre y cuando no viole las leyes de Dios o los derechos de otras personas. Vuelva a las 6 acciones que se describen en el capítulo 1 para releerlas con mucha atención antes de seguir adelante. Luego, sáltese una parte del libro por el momento y lea con atención las 4 instrucciones para la organización de su equipo Mastermind, que se describen en el capítulo 6, que trata sobre la planificación organizada. Al comparar esos 2 conjuntos de instrucciones con los que se darán en este capítulo sobre autosugestión, usted se dará cuenta de que todas esas instrucciones incluyen la aplicación de la ley de la autosugestión. Por lo tanto, cuando lea en voz alta el enunciado de su deseo, mediante el cual usted se empeña en desarrollar una conciencia del dinero o una conciencia sobre cualquier otro éxito que quiera alcanzar, recuerde que el solo hecho de leer estas palabras no tendrá resultados, a menos de que usted mezcle sus palabras con emoción o sentimiento. Si repite 1.000.000 de veces la famosa fórmula de Emily Cole,
Día tras día, en todos sentidos, mejoro cada vez más. Sin mezclar sus palabras con emoción y fe, no obtendrá resultados deseables. Su subconsciente reconoce solo los pensamientos que usted ha combinado a fondo con la emoción y con el sentimiento, y actúa de acuerdo a ellos. Este es un hecho tan importante que vale la pena repetirlo prácticamente en cada capítulo de este libro, porque el no comprenderlo es la razón principal de que la mayoría de las personas que tratan de aplicar la ley de la autosugestión no logren los resultados deseados. Las palabras indiferentes, dichas sin emoción, no influyen en la mente subconsciente. Usted no obtendrá resultados apreciables hasta que aprenda a llegar a su mente subconsciente, con pensamientos o palabras habladas que estén impregnadas de la emoción de la fe. No se desanime si no puede controlar y dirigir sus emociones la primera vez que trate de hacerlo. Recuerde que no existe la posibilidad de obtener algo por nada. La capacidad de llegar a la mente subconsciente y ejercer influencia sobre ella tiene un precio y usted debe pagarlo. Aunque quisiera, no podría evitarlo. El precio de la capacidad para influir en su mente subconsciente es la persistencia constante en la aplicación de los principios que se describen aquí. Usted no podrá desarrollar esa capacidad deseada por el precio menor. Usted y solo usted debe decidir si la recompensa por la que está esforzando la conciencia del dinero vale el precio que debe pagar por ella con su esfuerzo. La sabiduría y la inteligencia por sí mismas no atraen el dinero ni ayudan a conservarlo, excepto en casos muy raros en los que la ley de los promedios desfavorece la atracción del dinero por esos medios. Pero el método para atraer dinero que se describe aquí no depende de la ley de los promedios. Más aún, este método no tiene favoritismos. Funciona con la misma eficacia en todas las personas. Cuando se experimenta un fracaso, el individuo es el que fracasó, no el método. Si usted lo intenta y fracasa, inténtelo de nuevo una y otra vez, hasta tener éxito. Su habilidad para emplear la ley de la autosugestión dependerá en gran medida de su capacidad para concentrarse en cierto deseo, hasta que ese deseo se convierta en una obsesión ardiente. Cuando empiece a seguir las instrucciones de los 6 pasos de acción descritos en el capítulo 1, será necesario que haga uso del principio de la concentración. Aquí le ofrecemos sugerencias para el uso eficaz de la concentración. Cuando empiece a llevar a cabo la primera de las 6 acciones, cuyas instrucciones son: determine en su mente la cantidad exacta de dinero que desea, concentre el pensamiento en esa cantidad de dinero o fije la atención en ella con los ojos cerrados hasta que de hecho pueda ver el aspecto físico del dinero. Haga esto por lo menos una vez al día. A medida que progrese en estos ejercicios, siga las instrucciones que se dan en el capítulo 2 sobre la fe y véase en posesión del dinero. Aquí hay un hecho de primordial importancia. La mente subconsciente obedece cualquier orden que se le dé en un espíritu de fe absoluta y actúa conforme a esas órdenes, aunque a menudo deban presentársele una y otra vez mediante la repetición. Antes de que la mente subconsciente las interprete, considere la posibilidad de jugarle un truco perfectamente legítimo a su mente subconsciente y hágale creer por qué usted cree en ello. Que usted debe obtener la cantidad de dinero que está visualizando, que esa cantidad de dinero ya está esperando que usted sea su dueño y que la mente subconsciente debe proporcionarle planes prácticos para conseguir un dinero que ya es suyo. Entregue a su imaginación la idea que se sugiere en el párrafo anterior y vea qué es lo que su imaginación puede hacer o hará para crear planes prácticos para acumular dinero mediante la transmutación de su deseo. No espere un plan definido mediante el cual intentará intercambiar servicios o mercancías por el dinero que usted visualiza. Empiece de inmediato a verse en posesión del dinero mientras espera y exige que su mente subconsciente le proporcione el plan o los planes que necesita.
Esté alerta en espera de esos planes y cuando aparezcan, póngalos en acción inmediatamente. Es probable que cuando los planes aparezcan, lleguen a su mente como un destello, a través del sexto sentido y en forma de una inspiración. Podría considerarse que esa inspiración es un telegrama o un mensaje que le llega directamente de la inteligencia infinita. Trátela con respeto y actúe de acuerdo con ella tan pronto como la reciba. El no hacer esto será fatal para su éxito. En el cuarto de los 6 pasos de acción que se le indica que cree un plan preciso para llevar a cabo su deseo y empiece de inmediato a poner ese plan en acción. Debe seguir esta instrucción como se describe en el párrafo anterior. No confíe en la razón cuando cree su plan para acumular dinero a través de la transmutación del deseo. Su razón es defectuosa. Por otra parte, su facultad de razonamiento puede ser perezosa y si usted depende por completo de sus servicios, quizá resulte defraudado. Al visualizar con los ojos cerrados el dinero que se propone acumular, véase prestando el servicio o entregando la mercancía que se propone dar a cambio de este dinero. Esto es importante. Resumen de las instrucciones. El hecho de que usted esté leyendo este libro indica que tiene un deseo ardiente de adquirir conocimientos. También indica que le interesa estudiar este tema. Si solo es un estudiante, es posible que aprenda muchos datos que no conocía, pero solo aprenderá si tiene una actitud de humildad. Si decide seguir algunas de las instrucciones que descuida o se niega a seguir otras, fracasará. Para obtener resultados satisfactorios debe seguir todas las instrucciones con un espíritu de fe. Ahora resumiremos las instrucciones que se dan en los 6 pasos de acción del primer capítulo y las combinaremos con los principios que se presentan en este capítulo. Si su deseo primordial y definido se relaciona con el dinero y la adquisición de riqueza. Primero, elija un lugar tranquilo, de preferencia en la cama por la noche, donde no vayan a distraerlo ni a interrumpirlo. Cierre los ojos y repita en voz alta, de manera que usted pueda oír sus propias palabras. El enunciado que escribió con la cantidad de dinero que se propone acumular, el plazo para acumularlo y una descripción de los servicios o de las mercancías que pretende dar a cambio del dinero. Al ejecutar esas instrucciones, véase ya en posesión del dinero. Por ejemplo, suponga que se propone acumular $500,000 para el 1 de enero. Dentro de 5 años, que se propone prestar servicios personales a cambio del dinero. Trabajando como vendedor, el enunciado escrito de su propósito deberá ser similar a este. Para el 1 de enero, mencionar el año, tendré $500,000 que llegarán a mí en diversas sumas de tiempo en tiempo durante ese periodo. A cambio de ese dinero daré los servicios más eficientes de que soy capaz, entregando la mayor cantidad y la mejor calidad posibles como vendedor describa el servicio o la mercancía que se propone vender. Tengo fe en que tendré ese dinero en mis manos. Mi fe es tan fuerte que puedo verlo ahora ante mis ojos. Puedo colocarlo con las manos. Ahora ese dinero está esperando ser de mi propiedad en la medida en que yo entregue el servicio que estoy dispuesto a entregar a cambio de él. Espero tener un plan con el cual acumular ese dinero y lo ejecutaré tan pronto como aparezca. Segundo, repita este procedimiento por la noche y por la mañana hasta que pueda ver con claridad en su imaginación el dinero que ha decidido acumular. Tercero, ponga una copia por escrito de su enunciado en donde pueda verlo por la noche y por la mañana y léalo antes de dormirse y antes de levantarse hasta que lo haya memorizado. Recuerde que al seguir estas instrucciones ya está aplicando la ley de la autosugestión con el propósito de darle órdenes a su mente subconsciente. Recuerde que esas instrucciones se relacionan ante todo con el deseo del dinero, pero también con cualquier otra cosa que usted desee o cualquier meta que tenga. Recuerde también que su mente subconsciente solo acatará instrucciones que están cargadas emocionalmente y que se le dirijan con sentimiento.
La fe es la más fuerte y productiva de las emociones. Siga las instrucciones que se dan en el capítulo 2. Al principio, esas instrucciones pueden parecer abstractas. No se deje inquietar por eso. Siga las instrucciones sin importar lo abstractas o lo poco prácticas que puedan parecerle. Pronto llegará el momento en que se ha hecho lo que se ha indicado, tanto en espíritu como en acción. Todo un nuevo universo de poder se desplegará ante usted. En lo que se refiere a toda idea nueva, el escepticismo es una característica de todos los seres humanos, pero si sigue las instrucciones que se le han dado, su escepticismo pronto se convertirá en convicción, que a su vez se cristalizará en una fe absoluta. Entonces habrá llegado a un punto en el que en verdad pueda decir: yo soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Muchos filósofos han afirmado que el hombre es el amo de su propio destino terrenal, pero casi ninguno ha sido capaz de decir por qué. La razón de que el hombre pueda ser el amo de su propio estado terrenal y en especial de su nivel económico se expresa con todo detalle en este capítulo. Podemos llegar a ser dueños de nosotros mismos y de nuestro entorno porque tenemos el poder de influir en nuestra propia mente subconsciente y al hacerlo lograr la cooperación de la inteligencia infinita. El capítulo que usted está leyendo ahora le presta la piedra clave en el arco de la filosofía de piense y hágase rico. Las instrucciones que se dan en ese capítulo se deben comprender y aplicar con persistencia. Si quiere tener éxito al transmutar el deseo en dinero y en cualquier otro resultado que usted busque, el llevar a cabo la transmutación del deseo en dinero conlleva el empleo de la autosugestión como el agente mediante el cual se puede llegar a la mente subconsciente y ejercer influencia sobre ella. Los otros principios que se presentan solo son herramientas con las cuales aplicar la autosugestión. Recuerde este concepto y siempre estará consciente del importante papel que la ley de la autosugestión tiene en sus esfuerzos por acumular dinero, utilizando los métodos que se describen en este libro. Siga esas instrucciones como si fuera un niño. Inyecte en sus esfuerzos la fe de un niño. He sido muy cuidadoso para asegurarme de no incluir instrucciones poco prácticas, pues tengo el deseo sincero de ayudar a mis lectores. Cuando termine de leer el libro, vuelva a este capítulo y siga esas instrucciones tanto en espíritu como en acción. Cada noche lea todo el capítulo en voz alta hasta que llegue a estar plenamente convencido de que el principio de la autosugestión se basa en la verdad, que obtendrá para usted todo lo que ha pedido. Mientras lea, subraye con un lápiz cada frase que le impresione favorablemente. Siga esas instrucciones al pie de la letra y le abrirán el camino hacia una plena comprensión y dominio de todos los principios del éxito, incluyendo el que se presentará a continuación: conocimiento especializado, el cuarto paso hacia la riqueza. Creo que tener una relación cercana con una persona que se niega a ceder ante circunstancias adversas es un recurso valioso que no puede medirse en dinero. Cuarto, el conocimiento especializado, experiencias y observaciones personales. El cuarto paso hacia la riqueza. Hay dos clases de conocimiento. Uno es general, el otro es especializado. El conocimiento general, independientemente de lo vasto y variado que pueda ser, no resulta muy útil cuando se trata de acumular dinero. Las facultades de las grandes universidades poseen en un conjunto casi todas las formas del conocimiento general que tiene la civilización. La mayoría de los profesores no tienen mucho dinero. Se especializan en enseñar el conocimiento, pero no se especializan en la organización de ese conocimiento ni en la forma de usarlo para acumular dinero. El conocimiento no atraerá dinero ni otro tipo de éxito, a menos que esté organizado e inteligentemente dirigido mediante planes de acción que sean prácticos para el objetivo preciso de acumular dinero.
La incomprensión de este hecho ha sido la fuente de confusión para millones de personas que creen equivocadamente que el conocimiento es poder. No lo es. El conocimiento es solo poder en potencia. Únicamente se convierte en poder si está organizado como planes de acción definidos y se dirige hacia un objetivo determinado. El eslabón perdido de todos los sistemas educativos que se conocen actualmente en la civilización se puede encontrar en el fracaso de las instituciones educativas para enseñar a sus estudiantes cómo organizar y usar el conocimiento una vez que lo han adquirido. Muchas personas cometen el error de suponer que Henry Ford tenía pocos estudios. No era un hombre educado. Los que cometen este error no conocieron a Henry Ford, ni comprenden el verdadero significado de la palabra educar. Esa palabra se deriva de la palabra latina educo, que significa sacar, extraer, desarrollar desde el interior. Un hombre educado no es necesariamente alguien que tiene abundancia de conocimientos generales o especializados. Estar educado en verdad es haber desarrollado en tal forma las facultades de la mente que la persona pueda adquirir cualquier cosa que se desee o su equivalente, sin violar los derechos de los demás. Henry Ford concuerda bien con el significado de esta definición. Durante la Primera Guerra Mundial, un periódico de Chicago publicó ciertos editoriales en los que, entre otras cosas, se decía que Henry Ford era un ignorante pacifista. El señor Ford rechazó esas afirmaciones y presentó una demanda por difamación contra el periódico. Cuando se llevó a cabo el juicio, los abogados del periódico alegaron que lo que habían dicho tenía una justificación y llamaron al propio señor Ford al estrado, con el propósito de mostrarle al jurado que era un ignorante. Los abogados le hicieron a Ford una gran variedad de preguntas, todas dirigidas a demostrar de manera evidente que, aunque posiblemente tenía una cantidad considerable de conocimientos especializados en lo que se refería a la fabricación de automóviles, básicamente era un ignorante. Acosaron a Ford con este tipo de preguntas. ¿Quién fue Benedict Arnold? ¿Y cuántos soldados enviaron los británicos a las colonias americanas para sofocar la rebelión de 1776? En respuesta a esta última pregunta, el señor Ford replicó: ignoro la cantidad exacta de soldados que los británicos enviaron, pero he oído decir que fue una cifra considerablemente mayor a la cantidad de los que regresaron. Al final, el señor Ford acabó por cansarse de ese tipo de preguntas y, para contestar una particularmente ofensiva, se inclinó hacia adelante, señaló con el dedo al abogado que había hecho la pregunta y dijo: si en realidad quisiera responder a la pregunta tonta que acaba de hacerme, o a cualquiera de las otras que me ha hecho, permítame recordarle que en mi escritorio tengo una hilera de botones y que apretando el adecuado puedo llamar en mi auxilio a hombres capaces de responder cualquier pregunta que quiera hacerles. En lo que concierne al negocio al que he dedicado la mayoría de mis esfuerzos. Ahora, ¿tendría usted la amabilidad de decirme por qué razón necesito llenarme la cabeza con conocimientos generales? Con el fin de poder contestar preguntas cuando tengo hombres a mi alrededor que pueden proporcionarme cualquier conocimiento que les pida. Indudablemente, esa fue una respuesta muy lógica. Dejó confundido al abogado. Todas las personas que había en la sala se dieron cuenta de que no era la contestación de un ignorante, sino la de un hombre educado. Cualquier hombre es educado si sabe dónde adquirir el conocimiento cuando lo necesita. Y si sabe cómo organizar ese conocimiento en planes definidos de acción. Mediante la asistencia de su equipo Mastermind, Henry Ford tenía a su alcance todo el conocimiento especializado que necesitó para convertirse en uno de los hombres más ricos de Estados Unidos. No era esencial que tuviera esos conocimientos en la mente. Con toda seguridad, a ninguna persona que tenga suficiente interés e inteligencia para leer un libro de esa naturaleza se le podría escapar lo significativo de esa ilustración. Antes de que pueda usted estar seguro de su capacidad para transmutar el deseo en su equivalente monetario, necesitará conocimientos especializados sobre el servicio, la mercancía o la profesión que usted se propone
a ofrecer a cambio de su fortuna. Quizá necesite muchos más conocimientos especializados de los que su capacidad o su inclinación le permiten adquirir, y en ese caso podrá superar su debilidad con la ayuda de su equipo Mastermind. Andrew Carnegie expresó que personalmente no sabía nada de los aspectos técnicos del negocio del acero. Más aún, no le interesaba saber nada al respecto. El conocimiento especializado que necesitaba para la fabricación y la comercialización del acero lo tenía a su alcance a través de las unidades individuales de su equipo Mastermind. La acumulación de grandes fortunas requiere poder, y el poder se adquiere mediante el conocimiento especializado, inteligentemente dirigido y altamente organizado. Pero esos conocimientos no tienen por qué estar en posesión de la persona que acumula la fortuna. El párrafo anterior debe dar ánimos y esperanza a la persona que tiene la ambición de acumular una fortuna, pero que no ha adquirido la educación necesaria para emplear ese conocimiento especializado como probablemente necesite hacerlo. Las personas a veces pasan por esta vida sufriendo complejos de inferioridad, pero no son personas bien educadas. Sin embargo, la persona que pueda organizar y dirigir un equipo Mastermind, un grupo de hombres que poseen conocimientos útiles para la acumulación de dinero, es una persona tan educada como cualquiera de las que componen el grupo. Recuerde esto: si sufre una sensación de inferioridad debido a que su escolaridad ha sido limitada. Thomas Edison tuvo solo 3 meses de educación formal durante toda su vida. No le faltó educación, ni murió pobre. Henry Ford no llegó al 6º grado de primaria, pero se las arregló muy bien en el plano económico. El conocimiento especializado es uno de los servicios más abundantes y baratos a nuestro alcance. Si usted no está muy convencido de ello, consulte la nómina de cualquier universidad. Conviene saber cómo adquirir conocimientos. Antes de nada, decida el tipo de conocimiento especializado que necesita y la razón de esa necesidad. En gran medida, el propósito primordial de su vida, el objetivo por el cual usted está esforzando, lo ayudará a determinar el conocimiento que necesita. Habiendo respondido a esa pregunta, su siguiente paso requiere que usted tenga información precisa sobre fuentes de conocimiento fiables. Las más importantes son: A. Las propias experiencias y educación. B. La experiencia y educación disponibles a través de la cooperación o de otras personas. Alianza Mastermind. C. Escuelas técnicas y universidades. D. Bibliotecas públicas, libros y publicaciones periódicas donde se pueden encontrar todos los conocimientos organizados por la civilización. E. Cursos especiales de aprendizaje en escuelas nocturnas y academias por correspondencia. A medida que los conocimientos se van adquiriendo, deben organizarse con el fin de emplearlos para un propósito definido. Mediante planes prácticos, el conocimiento no tiene otro valor excepto aquel que uno puede lograr al aplicar ese conocimiento para alcanzar un objetivo valioso. Esa es una de las razones por las que un título universitario no se aprecia en mayor medida. Con frecuencia, solo representa un conocimiento misceláneo. Si usted considera la posibilidad de cursar estudios formales adicionales, determine primero la finalidad por la que desea esos conocimientos que está buscando, y luego averigüe dónde puede obtenerse ese tipo de conocimientos, de fuentes fiables. En todos los niveles sociales, las personas que tienen éxito nunca dejan de adquirir conocimientos especializados relacionados con su objetivo principal, negocio o profesión. Aquellos que no tienen éxito por lo general suelen cometer el error de creer que la etapa de la adquisición de conocimientos acaba cuando uno termina la escuela. La verdad es que la educación formal hace muy poco, además de mostrarnos el camino de cómo adquirir conocimientos prácticos. Hoy en día nos encontramos en un mundo cambiado y también hemos sido testigos de algunos cambios espectaculares en los requisitos educativos. La especialización está a la orden del día.
Robert puso de relieve esa verdad en un artículo periodístico que escribió cuando era administrador en la Universidad de Columbia. Los especialistas que más se solicitan. Los candidatos más buscados por las agencias de empleo son personas que se han especializado en algún campo, diplomados en escuelas empresariales que tengan experiencia en contabilidad y estadística, ingenieros de todo tipo, periodistas, arquitectos, químicos y también líderes destacados de primera clase. El graduado que fue activo durante sus estudios, cuya personalidad le permite llevarse bien con toda clase de gente y que ha hecho un trabajo adecuado con sus estudios, tiene un perfil más favorable que el estudiante más estrictamente académico. Algunos de ellos, gracias a sus múltiples y variadas calificaciones, han recibido diversas ofertas de trabajo y varios han recibido hasta 6. Apartándose del concepto de que el estudiante con calificación más alta es invariablemente el elegido para los mejores puestos. El señor Moore afirmó que la mayoría de las empresas no solo analizan los registros académicos, sino los registros relacionados con las actividades y la personalidad de los estudiantes. Una de las mayores compañías industriales líder en su campo escribió una carta al señor Moore en relación con los egresados de su universidad que tenían posibilidades de ser aceptados en su empresa. Decía: ante todo nos interesa encontrar personas capaces de lograr un progreso excepcional en el campo administrativo. Por esa razón prestamos más atención a las cualidades de carácter, la inteligencia y la personalidad que a la formación académica específica. Se sugiere el sistema de aprendices. Al proponer un sistema de aprendices para estudiantes en oficinas, tiendas y ocupaciones industriales durante las vacaciones de verano, el señor Moore afirmaba que después de 2 o 3 meses de estudios universitarios, a cada estudiante hay que pedirle que elija un curso determinado para el futuro, o que abandone los estudios si no ha hecho más que andar a la deriva cómodamente, sin un propósito definido, en un plan de estudios académicos sin especialización. Los colegios y las universidades tienen que afrontar la consideración práctica de que todas las profesiones y ocupaciones hoy en día exigen especialistas, decía, tratando de fomentar el hecho de que las instituciones educativas acepten más directamente la responsabilidad de la orientación vacacional. Una de las fuentes más fiables y prácticas de conocimientos que están al alcance de aquellos que necesitan educación especializada son las escuelas nocturnas, que funcionan en muchas ciudades grandes. La enseñanza por correspondencia proporciona conocimientos especializados en cualquier sitio a donde llegue el correo y sobre todos los temas que se pueden tratar por el método de enseñanza a distancia. Una de las ventajas del programa de autoaprendizaje es la flexibilidad del programa, que permite estudiar durante el tiempo libre, durante los descansos en el trabajo o mientras se viaja. Por lo general nunca se aprecia lo que se adquiere sin esfuerzo y sin costo alguno, y muchas veces se le resta mérito. Tal vez esa sea una de las razones por las que aprovechamos tan poco nuestra maravillosa oportunidad en las escuelas públicas. La autodisciplina que uno recibe en un programa de estudios especializados compensa hasta cierto punto la oportunidad que se desperdició cuando el conocimiento estaba a nuestro alcance sin costo. Aprendí eso por experiencia al inicio de mi carrera. Me inscribí en un curso de publicidad por correspondencia. Después de terminar 8 o 10 lecciones dejé de estudiar, pero la escuela no dejó de mandarme facturas. Además insistía en que le pagara el curso aunque no continuara. Decidí que si tenía que pagar el curso, pues tenía la obligación legal de hacerlo. Debía terminar las lecciones y recuperar el valor de mi inversión. En ese entonces sentía que el sistema de cobros de esa escuela estaba muy bien organizado. Con el transcurrir del tiempo aprendí que esta experiencia había sido una parte valiosa de mi entrenamiento, por la que no se me había cobrado. Como se me obligó a pagar, seguí adelante y terminé el curso. Posteriormente descubrí que el eficiente sistema de cobros de esa escuela había sido muy valioso para mí en cuanto al tipo de dinero que yo ganaría gracias al entrenamiento en el campo de la publicidad.
En Estados Unidos existe el mejor sistema de escuelas públicas en el mundo. Se han invertido cantidades fabulosas en la construcción de edificios adecuados. Se ha proporcionado un eficiente sistema de transporte para los niños que viven en zonas rurales y de otro tipo. Pero ese sistema tiene una asombrosa debilidad: es gratuito. Una de las cosas más extrañas acerca de los seres humanos es que solo valoran aquello que tiene un precio, precisamente porque son gratuitas, o parecen serlo. Las escuelas y las bibliotecas públicas de Estados Unidos no impresionan a la gente. Esa es la razón principal por la que a muchas personas les parece que es necesario adquirir conocimientos adicionales después de haber abandonado la escuela e iniciado la vida laboral. También es una de las razones principales por las que los patrones son más considerados con aquellos empleados que participan con regularidad en cursos por correspondencia u otras formas de desarrollo profesional. Saben por experiencia que cualquier persona que tenga la ambición de emplear una parte de su tiempo libre para estudiar en casa posee las cualidades necesarias para el liderazgo. Reconocer esto no es una actitud caritativa, sino una actitud sensata por parte de los dueños de empresas. Hay en la gente una debilidad para la que no existe remedio alguno. Es la debilidad universal de la falta de ambición. Las personas, en especial las asalariadas, que programan su tiempo libre para dedicarse a estudiar en casa, raras veces permanecen durante mucho tiempo en puestos inferiores. Su acción les abre el camino hacia la posibilidad de ascender. Les elimina numerosos obstáculos y les permite ganarse el amistoso interés de quienes tienen el poder de situarlos en camino de la oportunidad. El método de educación para el mejoramiento personal o el método de estudiar en casa para obtener conocimiento resulta especialmente adecuado para las necesidades de las personas asalariadas que después de terminar sus estudios sienten la necesidad de adquirir conocimientos especializados, pero no disponen de tiempo libre para volver a la escuela. Las cambiantes condiciones económicas que prevalecen en la actualidad han hecho necesario que miles de personas encuentren fuentes de ingreso nuevas o adicionales. Para la mayoría de esas personas, la solución a su problema solo podría encontrarse en la adquisición de conocimientos especializados. Muchas se verán obligadas a cambiar por completo de ocupación. Cuando un comerciante descubre que cierta línea de mercancías no se está vendiendo, normalmente la reemplaza con otra que tenga demanda. Las personas que se dedican a la mercadotecnia de servicios personales también deben ser comerciantes eficientes. Si sus servicios no producen suficientes ingresos en el campo, deben cambiar a otro donde haya mayores oportunidades. Stuart Hansen se preparó como ingeniero de la construcción y siguió esa línea de trabajo hasta que la depresión limitó tanto su mercado que ya no podía ganar los ingresos que necesitaba. Entonces hizo un inventario de sí mismo y decidió cambiar de profesión y dedicarse a la abogacía. Volvió a la escuela y tomó cursos especiales mediante los que se preparó como abogado cooperativo, completó su preparación y aprobó los exámenes finales para obtener el título. A partir de entonces, no tardó en labrarse una carrera muy lucrativa con la práctica de la abogacía en Dallas, Texas. De hecho, se vio obligado a rechazar a algunos clientes. Solo para dejar las cosas bien claras y para anticiparme a las justificaciones de quienes dirán: yo no podría ir a la escuela porque tengo que mantener una familia, o bien, soy demasiado viejo para esas cosas. Añadiré que el señor Weir tenía más de 40 años y estaba casado cuando regresó a la escuela a estudiar. Más aún, al seleccionar cursos altamente especializados en las universidades que estaban mejor preparadas para enseñar los temas elegidos, el señor Weir completó en 2 años el programa para el que la mayoría de los estudiantes de leyes necesitan emplear 4.
Vale la pena saber cómo adquirir conocimientos. La persona que deja de estudiar solo porque ya terminó su carrera está irremediablemente destinada a la mediocridad, sin importar cuál sea su profesión. El camino al éxito es el camino de una constante búsqueda de conocimientos. Consideremos un caso específico. Durante la depresión, un vendedor de una tienda de abarrotes se quedó de pronto sin trabajo. Como tenía algo de experiencia en teneduría de libros, se matriculó en un curso especial de contabilidad. Se familiarizó con las últimas novedades en teneduría y equipos de oficina y se puso a trabajar por su cuenta. Empezó con el dueño de la tienda de abarrotes para el que había estado trabajando e hizo contratos con más de 100 pequeños comerciantes para llevarle la contabilidad, cobrándoles una tarifa mensual muy baja. Su idea era tan práctica que pronto empezó a prepararse una oficina portátil en un pequeño camión de reparto, equipado con máquinas modernas de teneduría de libros. En la actualidad dispone de una flota de esas oficinas rodantes de teneduría de libros y cuenta con un extenso equipo de ayudantes, y así puede proporcionar a los pequeños comerciantes un servicio de contabilidad equivalente a los mejores a un precio muy accesible. El conocimiento especializado sumado a la imaginación fueron los ingredientes de ese negocio peculiar y provechoso. Poco después, el propietario de ese negocio pagó en impuestos sobre la renta casi 10 veces más de lo que le pagaba el dueño de la tienda para quien trabajaba cuando la depresión le obligó a enfrentarse a una adversidad temporal que demostró ser una bendición disfrazada. El comienzo de ese provechoso negocio fue una idea. Como yo tuve el privilegio de proporcionarle esa idea al vendedor sin empleo, me tomo ahora el privilegio mayor de sugerir otra idea que entraña la posibilidad de ingresos todavía mayores, así como también la posibilidad de ofrecer un servicio útil a millares de personas que lo necesitan muchísimo. La idea me la sugirió inicialmente el vendedor, que dejó las ventas para iniciar el negocio de la teneduría de libros a gran escala. Cuando le sugerí ese plan como solución a su problema de desempleo, exclamó enseguida: me gusta la idea, pero no sabría cómo convertirla en dinero en efectivo. En otras palabras, se estaba quejando de que no sabía cómo comercializar sus conocimientos de contabilidad después de haberlos adquirido. Así que eso generaba otro problema que había que resolver. Con la ayuda de una joven mecanógrafa creativa que pudo escribir toda la idea, preparó un librito muy atractivo donde se describían las ventajas del nuevo sistema de teneduría de libros. Ella mecanografió cuidadosamente las páginas y las pegó en un álbum que se usaba como una especie de vendedor mudo, donde la historia de este nuevo negocio se relataba con tanta eficacia que muy pronto su propietario empezó a tener más clientes de los que podía atender. En la actualidad hay miles de personas en todo el país que necesitan los servicios de un especialista en ventas como esta muchacha, que fue capaz de preparar un texto atractivo para ofrecer sus servicios. El ingreso anual que produjo ese servicio podría fácilmente exceder lo que recibe una agencia de empleos, y los beneficios del servicio podrían ser más valiosos para el que los contrató que los del servicio que podría haber dado una agencia de empleos. La idea que se describe aquí nació de la necesidad de subsanar una emergencia que había que superar, pero no le ha sido útil solo a esa persona. La mujer que creó la idea tenía una imaginación brillante. En su idea recién nacida vio una nueva profesión que serviría a miles de personas que necesitaban asesoramiento práctico para vender sus servicios personales. Impulsada la acción por el éxito instantáneo de su primer plan para vender servicios personales, esta energética mujer se abocó a la solución de un problema similar para un hijo que acababa de salir de la universidad, pero que había sido incapaz de encontrar una manera de ofrecer sus servicios. El plan que ella ideó para que el joven se empleara ha sido el mejor plan para vender servicios personales que yo haya visto jamás. Cuando completó el portafolio del plan, contenía 50 páginas de información mecanografiada, perfectamente organizada, que describía las capacidades innatas de su hijo, sus estudios, sus experiencias personales y una gran variedad de otros datos demasiado extensos para describirlos aquí.
El portafolio también contenía una descripción completa del puesto que su hijo deseaba y un esquema del plan que pondría en práctica para alcanzar ese puesto. La preparación del portafolio requirió varias semanas de trabajo, durante las cuales su creadora enviaba a su hijo a la biblioteca pública casi todos los días a buscar datos que ella necesitaba con el fin de preparar el plan de venta de sus servicios. También lo enviaba a visitar a todos sus competidores para el empleo y de ellos reunió información vital en lo concerniente a sus métodos de venta, que fue de gran valor en la formación del plan que intentaba usar para alcanzar la posición que buscaba. Cuando el plan quedó terminado, contenía más de media docena de excelentes sugerencias para el uso y beneficio de la persona que lo iba a contratar. La compañía puso en práctica las sugerencias. Uno podría sentirse tentado a preguntar, ¿por qué todas estas complicaciones para asegurarse un trabajo? La respuesta es directa y sin rodeos. También es dramática, pues aborda un tema que asume las proporciones de una tragedia en el caso de millones de hombres y mujeres cuya única fuente de ingresos son los servicios personales. Esta es la respuesta. Hacer bien una cosa nunca es complicación. El plan que esa mujer preparó para beneficio de su hijo le ayudó a conseguir el trabajo que había solicitado en la primera entrevista, con el salario que él mismo había estipulado. Además, y eso también es importante, ese puesto no requería que el joven empezara desde abajo. Comenzó como ejecutivo junior, con un salario de ejecutivo. Pero, ¿por qué todos esos problemas? Por una razón, la presentación planificada. Con que este joven solicitó ese trabajo le ahorró al menos 10 años, tiempo que hubiera necesitado para llegar al puesto en el que comenzó. Si hubiera empezado desde abajo, ascendiendo gradualmente, la idea de empezar desde abajo y forjarse el propio camino puede parecer buena, pero la principal objeción que se le puede hacer es que son demasiados los que empiezan desde abajo y nunca se las arreglan para asomar la cabeza lo bastante arriba como para que la oportunidad los vea. De modo que se quedan abajo. También hay que recordar que la perspectiva que se observa desde abajo no es ni muy brillante ni muy estimulante. Tiene tendencia a matar la ambición. Es lo que llamamos el recorrido de la noria, lo que significa que aceptamos nuestro destino porque nos formamos el hábito de la rutina diaria. Un hábito que llega a ser tan fuerte que acabamos por no intentar sustraernos a él. Y esa es otra razón por la que conviene comenzar 2 o 3 escalones por encima del de abajo. Al hacerlo, uno se forma el hábito de estar atento al entorno, de observar cómo progresan los demás, de buscar la oportunidad y no dejarla escapar. Dan Halpin es un ejemplo espléndido de lo que voy a explicar. Durante sus años de universidad trabajó como manager del famoso equipo de fútbol Notre Dame cuando estaba bajo la dirección del finado Rocket. Tal vez el gran entrenador de fútbol lo inspiró para fijarse metas altas y no confundir una derrota temporal con un fracaso. Igual que Andrew, el gran líder industrial inspiró a sus jóvenes líderes de negocios para que se fijaran metas elevadas. De cualquier manera, Halpin terminó sus estudios universitarios en un momento sumamente desfavorable, pues la depresión había creado una grave escasez de trabajo, así que después de aventurarse un poco en las inversiones y en el mundo del cine, aprovechó la primera oportunidad con el futuro potencial, vendiendo audífonos a comisión. Cualquiera podía empezar en un trabajo así, y Halpin lo sabía, pero ese trabajo le bastó para abrir las puertas a la oportunidad. Durante casi 2 años siguió haciendo lo mismo a disgusto, y nunca habría progresado si no hubiera hecho algo respecto a su insatisfacción. En un principio, inspiró al puesto de asistente del gerente de ventas de su compañía y obtuvo el trabajo. Ese ascenso lo puso muy por encima de los demás y le permitió ver una oportunidad todavía mayor. Además, lo colocó en un lugar donde también la oportunidad podía verlo. Alcanzó una cifra tan elevada de ventas de audífonos que A.M. Andrews, el directivo principal de la Dictograph,
en una empresa competidora de la compañía para la que Halpin trabajaba, quiso conocer a ese hombre llamado Halpin, que estaba privando de tantas ventas de la Dictograph Company. Mandó llamar a Halpin. Cuando la entrevista terminó, Halpin era un nuevo gerente de ventas de la división de Dictograph. Entonces, para poner a prueba los bríos del joven Halpin, Andrews se fue 3 meses a Florida, dejándolo solo para ver si nadaba o se hundía en su nuevo trabajo. Pero no se hundió. La filosofía de Rockne de que todos adoraban al ganador, pero no tienen tiempo para el perdedor, lo inspiró para esforzarse tanto en su trabajo que a la larga lo eligieron vicepresidente de la compañía y gerente general de la división de radio y silencioso, un puesto que la mayoría de los ejecutivos habrían estado muy orgullosos de alcanzar después de 10 años de leales esfuerzos. Halpin consiguió eso en un poco más de 6 meses. Es difícil saber si quien merece más elogios es el señor Andrews o el señor Halpin, pues ambos evidenciaron tener una gran cualidad poco común que se conoce como imaginación. El señor Andrews merece crédito por darse cuenta de que el joven Halpin era un emprendedor de primera categoría. Halpin merece crédito por negarse a ceder ante la vida y aceptar un trabajo que no quería. Y ese es uno de los puntos importantes que intento destacar con esta forma de ver las cosas. Escalamos hacia las posiciones más elevadas o nos quedamos abajo debido a condiciones que podemos controlar, si lo deseamos. También estoy tratando de poner de relieve otro asunto, y es el siguiente. Tanto el éxito como el fracaso son en gran medida el resultado de hábitos. No me cabe la menor duda de que la estrecha asociación de Halpin con el mejor entrenador de fútbol de Estados Unidos plantó en la mente de Halpin el mismo tipo de deseo por destacar que hizo el equipo de fútbol de Notre Dame un equipo mundialmente famoso. Desde luego hay algo en la idea del culto al líder que resulta útil, siempre y cuando se rinda culto a un triunfador. Halpin me dijo que Rockne era uno de los líderes más grandes de la historia. Mi creencia en la teoría de que las asociaciones comerciales son factores vitales tanto en el fracaso como en el éxito se demostró claramente cuando mi hijo Blair estuvo negociando con el señor Halpin su puesto de trabajo. Halpin le ofreció un salario inicial de más o menos la mitad de lo que hubiera obtenido en una compañía rival. Yo ejercí mi presión como padre para inducirlo a aceptar su trabajo junto a Halpin, porque estoy convencido de que la estrecha asociación con alguien que se niega a ceder ante circunstancias adversas es un bien que nunca se puede calcular en dinero. Estar abajo es hallarse en un sitio sombrío, inaprovechable y monótono para cualquiera. Por eso me he tomado tiempo para describir la forma en que los comienzos desde abajo se pueden eludir con una adecuada planificación. Por eso se dio tanto espacio a la historia de la mujer que acabó creando todo un negocio nuevo gracias a la inspiración que tuvo de hacer un buen trabajo de planificación para que su hijo pudiera tener una buena oportunidad. Quizás algunos de ustedes encuentren en el tipo de ideas que aquí se describen brevemente el núcleo de las riquezas que desean. Las ideas sencillas han sido las semillas a partir de las cuales se han desarrollado las grandes fortunas de Estados Unidos. Por ejemplo, la idea que tuvo Woolworth en relación con las tiendas de 5 y 10 centavos fue tan sencilla en esa época que casi no merecía consideración, pero amasó una fortuna para su creador. Las ideas sensatas no tienen precio fijo. Detrás de todas las ideas está el conocimiento especializado. Desafortunadamente, para quienes no encuentran riquezas en abundancia, el conocimiento especializado es más abundante y se adquiere con más facilidad que las ideas. Capacidad significa imaginación, que es la única cualidad que se necesita para combinar el conocimiento especializado con las ideas, dando origen a planes organizados diseñados para producir riquezas. Si usted tiene imaginación, las historias que se le presentaron en este capítulo podrían estimularlo para que tenga una idea que pueda servirle como punto de partida para adquirir las riquezas que desea. Recuerde que la idea es la pieza principal.
Los conocimientos especializados se pueden encontrar a la vuelta de la esquina, de cualquier esquina, pero la imaginación es el catalizador que une una buena idea con el conocimiento especializado que se requiere para transformarla en éxito. Cualquiera puede desear riquezas y la mayoría de las personas las desean, pero son muy pocas las que saben que un plan definido, unido a un deseo ardiente de riquezas, son los únicos medios confiables para acumular riquezas. La única limitación que tenemos es la que determinamos en nuestra propia mente. De esta manera, damos por finalizado el tercer y cuarto paso hacia la riqueza, descritos en el libro Piense y hágase rico de Napoleón Hill. Te invito a suscribirte a mi canal y apoyar esta iniciativa.